Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, especialmente a Esteban Carcavallo, su presidente, con quien nos conocemos desde hace una punta de años. Muchas gracias, Clara, por la presentación y las menciones, Ezequiel. Decíamos, una ONG dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad. ¿Y por qué? Y el título es ¿Cómo dejar de ser el país más gravoso? ¿Quién dice eso del país más gravoso? Por allí lo decía el Banco Mundial. El Banco Mundial lo dijo en una investigación que ya se dejó de hacer, se hizo hasta el año 2020, y entre 190 países determinaba que nosotros estábamos en el puesto 189, y el 190 prácticamente no existe, es una isla que no tiene más de 1 millón de habitantes. El sistema era muy simple, mandaba una pyme sujeta a 10 datos, y le decía, como si le dijera a los 190 países, saquen una hoja y resuelvan este ejercicio. Margen bruto de ventas del 20%, por ejemplo. ¿Y qué fue lo que resultó? Bueno, que el único país donde no alcanzaban las utilidades para pagar los impuestos es la Argentina. Era la Argentina, 106%. Cuando otros países como Chile le daba 37%, a otros países le daba 49%, como en el caso de Uruguay. Algún país que le daba mal, le daba 69%, pero a nosotros nos daba 106%. Otra entidad empresaria local, la Unión Industrial, hizo por otros 2 métodos, llegó a la misma conclusión. Y entonces allí la cuestión es, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué tenemos los impuestos más altos del mundo? ¿Por qué hemos tenido hasta hace poco la inflación también más alta del mundo? ¿Por qué el gasto público duplicado y con todos los excesos fiscales que conocemos? ¿Qué nos pasa? ¿Es simplemente una cuestión, vamos a decir, de impericia de los políticos? ¿Es una cuestión de populismo? Allí cuando decidimos hacer lógica, nuestro asesor estratégico en temas de comunicación, Carlos Pérez, nos hizo la pregunta. Y las preguntas naturales fueron esas. Es el populismo, es la impericia. Y llegamos a la conclusión de que no es así. El país más gravoso del mundo tiene una explicación mucho más profunda y mucho más extendida. Y sostenemos nosotros que la causa es la falta de cultura fiscal en toda la sociedad. Desde, por supuesto, empezando por los políticos, pero pasando también por el Poder Judicial, pasando por el sector empresario y profesional, y en la base de todo eso, la ciudadanía. Ahora, ¿por qué razón la ciudadanía con falta de cultura fiscal? ¿Es porque nos cuesta entender los impuestos como les cuesta a los chicos la matemática? ¿O hay alguna razón? Y la razón que nosotros sostenemos es que es por un régimen que nos oculta sistemáticamente los impuestos. Un régimen que nos oculta sistemáticamente los impuestos. ¿De qué manera? De 2 maneras. La primera es directa y brutal, algo que no existe, según nuestro conocimiento, en otros países del mundo, que son prohibiciones de exponer el impuesto al consumidor. Prohibición de exponer el IVA al consumidor, artículo 39 de la ley de IVA durante 50 años, desde el año 73 hasta el año pasado. Pero no solamente la prohibición, una prohibición que no se aplica a las empresas, entre paréntesis, que no votan, pero sí se aplican a los ciudadanos que sí votan. Y allí no solamente la prohibición, también sanción de la AFIP para aquel vendedor que llegara a mostrar el IVA al consumidor final. Es decir, ¿por qué razón una sanción específica por decir la verdad fiscal al contribuyente? Últimamente estaba en la resolución de facturación, había que buscarla por 2 lugares distintos, pero durante años tuvimos la resolución 4333, artículo 8, con una sanción específica para aquel vendedor que llegara a mostrar el IVA al consumidor final. La otra forma es una forma más, vamos a decir, más sutil, más
artera, si se quiere, en algún punto, que es escondiendo impuestos detrás del árbol del vendedor y detrás del árbol del mayorista y detrás del árbol del industrial que procesa, por ejemplo, el alimento y detrás del árbol del productor. Todos impuestos que se aplican y se van aplicando a lo largo de la cadena productiva, pero que al final de la cadena nos lo ocultan. Si recurriéramos al tema, por ejemplo, alimenticio, vemos que nos dan la información adecuada y veraz que menciona la Constitución en el artículo 42 y que es obligatorio que nos digan el 1% de sodio y el 1,2% de grasas saturadas y el 0,8% de azúcares. Pero no nos decían el 21% de IVA cuando comían de nuestros impuestos, ni tampoco el 5% de ingresos brutos y mucho menos a lo largo de toda la cadena que puede llegar a superar el 10% y hasta el 12%, ni tampoco las tasas municipales. De dos maneras nos ocultaban los impuestos. ¿Y eso qué generó? Nos desconectaron fiscalmente a los ciudadanos de todo lo fiscal. De todo lo fiscal significa que no nos preocupamos por los impuestos que estamos pagando porque los desconocemos, no tenemos ni idea que estamos soportando más del 40% y hasta más del 50% de impuestos cada vez que compramos bienes. Nos desconectamos y no exigimos servicios del Estado y nos desconectamos también de la forma como se aplican esos impuestos en el gasto público. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo esto calculado por el IARAF, 48% en las bebidas. 48% en las bebidas, casi 50%, ¿no? 42% en alimentos, 50% en la ropa, 54% en los autos de baja gama, 48% en los tickets de avión. Estar diciendo alrededor del 50% significa que los impuestos son equivalentes al costo y rentabilidad de ese producto. Es decir, que cada vez que nosotros compramos un producto, le estamos comprando otro al Estado. Pero eso no solamente nosotros aquí, también los 200 estadios de River Plate de gente que está bajo la línea de pobreza y que le está costando comprar un paquete de fideos. Bueno, ¿en qué hemos convertido nuestro sistema tributario? Que cada vez que la gente que está bajo la línea de pobreza compra un paquete de fideos, le tiene que comprar otro paquete al Estado. Entonces dijimos, esto se habrá planteado, si esto se conociera en nuestra sociedad, la cuestión sería distinta. Porque el paradigma es, nosotros los políticos le aplicamos impuesto a las grandes empresas para distribuirlas entre los millones de habitantes. Ese es el paradigma. Pero esto no se conoce o no se conocía. Entonces, lo que tendríamos que hacer es concientizar a la sociedad sobre esto. ¿Se habrá hecho esto en algún lugar? Porque el IVA no es suficiente. El IVA que se muestra en otros países es suficiente cuando se tienen 4 o 5 impuestos. Pero si vos tenés más de 150, bueno, el IVA como figura allí es apenas 1/3 de la carga fiscal. Falta todo lo demás. ¿En algún país se habrán mostrado todos los otros impuestos? Ahí llegamos. Guilherme Afif Domingos, mitad empresario, mitad político. Fundador del Partido Liberal en Brasil, allá por la década del 80, quien dijo, vamos a parar este dislate fiscal. Brasil compite con la Argentina en tener los impuestos más altos. Nosotros lo llevamos medio escalón, pero es un país con una carga fiscal, como decía, muy alta. Y dice, vamos a hacer una reforma impositiva y vamos a poner un parate a este dislate fiscal sin mencionar la palabra baja. Y no solamente sin mencionar la palabra baja, sino con un régimen que va a ser imposible oponerse. Y ahí inventó esto del régimen fiscal de transparencia al consumidor. Lo nombran allí convencional constituyente y convence a todos de incluir este concepto en el artículo 150 de la Constitución. Cuando lo vi en la Constitución dije, lo que es el buen lobby, ¿no? Llegó a la Constitución el concepto de que al consumidor se le tiene que informar todos los impuestos nacionales, provinciales, municipales, que inciden en la formación de los precios. No la del vendedor, no lo que pagamos nosotros, no. Como la sal tributaria, informame toda la cadena de los impuestos.
Y ahí aglutinó a todos la sociedad civil detrás de este proyecto. Pasaron como más de casi 20 años sin que se sancionara la ley que mencionaba la Constitución. Fue a sus amigos empresarios, él había sido 2 veces presidente de la Cámara de Comercio de San Pablo, y les dijo, muchachos, ayúdenme, tenemos que sacar esta ley, porque es la única forma, involucrando al ciudadano, es la única forma de parar este dislate fiscal. Si no, van a seguir con este paradigma de nosotros, los políticos, le aplicamos a los empresarios para distribuir a los millones de brasileños. Y allí consiguió 1,5 millones de firmas en papel. Dice que eran 2 habitaciones enormes llenas de las firmas. A nosotros nos salió aproximadamente casi $100.000 conseguir 50.000 firmas en el sistema Change por teléfono. Ellos consiguieron 1,5 millones en papel. Y 135 organizaciones firmaron esto para que se impulsara en Brasil. Épocas de Dilma Rousseff. Crean 2 entidades, digamos, formadas por los empresarios, las que figuran allí, IBPT y el Olio en Imposto. Olio en Imposto quiere decir supervisando el impuesto. Y empujaron este régimen durante 7 años. Sobre la nada misma, digamos, en blanco, papel en blanco, diciéndole a todo el mundo que esto era imposible de hacer, que no se hacía en ningún lugar del mundo. Y además Brasil, no solamente el peso de los impuestos es muy alto, sino que además es el más complejo, mucho más que el argentino. ¿Qué se logró en el año 2012, épocas de Dilma Rousseff, que no tenía mucho interés en este proyecto, pero cuando vio el tsunami no le quedó otra que llevarlo adelante? Unanimidad en diputados, unanimidad en senadores. Lo que decía Fif Domingos, nadie se va a poder oponer en voz alta a este régimen. Y finalmente salió esta ley y a partir del año 2012, 8 impuestos se consideran para ser expuestos en 3 renglones, en forma muy simple. Allí figura en pantalla el ticket en el medio. Bueno, lo que no se alcanza a leer allí es que aparece una sección especial de información al contribuyente y los impuestos en forma muy simple aparecen en 3 renglones. Impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales. Porcentaje, importe. Y con un sistema muy simple, no es que se te calcula los impuestos de tu carrito de supermercado, que eso necesitaría un software complejísimo, pero acá no es la intención que cada uno se lleve un crédito de impuestos por esto, sino que la intención es llevarse concientización. Si es 38, 39 o 40, eso es secundario, lo importante es que la gente sepa que no es cero, o que no es solamente el 21% de IVA, sino que es mucho más. Entonces, hay una entidad que es IBPT, como agente de cálculo, que hace todas esas estimaciones aproximadas para que cada vendedor se baje esos 3% de impuestos que le corresponde a su sector y a su tamaño de compañía. A la izquierda tenemos el argentino, digamos que es la nada misma, donde estaba prohibido la sola mención de la palabra impuestos, y a la derecha lo que después vamos a ver que es el ticket actual. Ahora, esto no es solamente el ticket. ¿Qué vamos a decir? ¿Que cambió la historia fiscal de Brasil por un ticket? No, es todo lo que vino detrás del ticket, acompañado además de una campaña de apoyo y de concientización a la gente, en razón, digamos, pero mucho más allá del ticket. Primero, la gente empezó a decir, ¿qué es esto de estar pagando 40% de impuestos cuando voy a cargarle nafta a la motito? 40%, 45% en restaurantes y hoteles. Parecido a nuestros porcentajes, ¿no? El tema del 1 y el 1. El 1 para nosotros y otro para el Estado. Entonces ahí, bajame los impuestos. Primera reacción. Y bueno, hubo algunas bajas allí puntuales, pero la más importante fue el año pasado, que todos los impuestos al consumo, que sumaban 34%, bajaron a un 27% de super-IVA. 7 puntos de una. Pero claro, los brasileños dicen, pero un momento, IVA al 27 es el más alto del mundo, seguímelo bajando. Primer efecto. Segundo efecto, dame servicios como la gente. Estado. Es decir, si te pago una tasa vial, no me devuelvas rutas con pozos. Tercer efecto, me involucro en el gasto público, porque es ahí a donde van a parar nuestros impuestos. Yo creía que los pagaba la gente rica, digamos, las grandes empresas. No sabía que los estaba pagando a este nivel yo.
Y consecuentemente, digamos, las cosas no son gratis. Entonces ahí nosotros veíamos mucho video de los brasileños que nos mandaban videos de gasto público. Y nosotros decimos, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto tan digamos, de otra idiosincrasia más propia de un finlandés, un noruego, un americano, un estadounidense, pero no de un brasileño que son parecidos a nosotros? Bueno, venía de esto. Y además, del lado de lo que es el político, bueno, cambiaron dos paradigmas. Primero, ojo con los impuestos que sancionamos, porque de ahí va a las urnas. Es impensable, por ejemplo, que después de estar pagando 40% venga una intendencia como Lanús a aplicar una tasa de seguridad y higiene sobre supermercados del 6,3%. Es impensable, no podría salir el intendente a la calle. Y eso nos decían que eso tuvo un efecto inmediato. Inmediato en el sentido de que los intendentes, los gobernadores, los presidentes no querían figurar en el ticket, con lo cual tuvo ese efecto. Lo otro es, cambió ese paradigma que decíamos antes, eso de nosotros, los políticos, le aplicamos a las empresas. Ahora los consumidores nos piden que les bajemos los impuestos digamos, a las empresas. Sería impensable lo que dijo el viceintendente de Córdoba con el tema de Mercado Libre, de qué problema hay que una de las grandes empresas aplique estos impuestos, digamos, pague estos impuestos en la ciudad de Córdoba. Saltarían, si estuviera vigente la ley del ticket, los consumidores diciendo, pero si los terminamos pagando nosotros y reflejado ahí en el ticket. Con lo cual, es el ticket, pero es mucho más que el ticket. Cuando terminamos de aprender esto, yo me retiro del estudio a fines del año 2021, estuvimos el año 2022 ahí con Carlos Pérez como asesor estratégico y todo un equipo que nos formó de comunicación / publicidad, y dijimos, tenemos que ir por ahí, esta tiene que ser nuestra acción número 1. Y entonces, bueno, fuimos y con poquitos meses en la calle, digamos, nosotros salimos en febrero del año 2023, fuimos y a los pocos meses, a los 4 o 5 meses, le propusimos a los 5 candidatos presidenciales que firmaran este compromiso que figura allí. Yo, Javier Milei, me comprometo a impulsar un régimen de transparencia fiscal al consumidor que visibilice los impuestos nacionales, provinciales y municipales en los tickets de consumo. Bueno, y ahí lo firmó Milei, Bullrich y Schiaretti. Estuvimos esperando ahí un cuarto, nunca llegó, y un quinto que nunca nos atendió. Una quinta que nunca nos atendió. Bueno, y en la primera oportunidad que tuvo, allí nos fuimos al Congreso, fuimos a dar las explicaciones como impulsores de este régimen, le entregamos las 50.000 firmas allí a las autoridades de la Cámara de Diputados y finalmente se terminó sancionando en la Ley de Medidas Fiscales capítulo 7. Desde que lo fuimos a proponer esto en los medios, se nos abrió ahí, bueno, gracias a otro de los principales protagonistas allí como agente de prensa, lo tenemos a Fabián Falco, que bueno, realmente es un jugador principal, de los principales en lógica, y allí tenemos a 2 miembros de su equipo, a Susana y a Genoveva, que bueno, realmente no son proveedores, no son asesores, son parte del equipo de lógica. Y bueno, conseguimos allí aparecer en el programa Odisea y lanzamos la idea y en 11 meses se transformó en ley. Justo es decir que esto aprovechando el viento a favor del actual signo político. Si no, todavía seguiríamos bregando como en Brasil, que se tardaron 7 años. Con lo cual hay que reconocerlo que realmente nos dieron todo ese lugar y bueno, y trabajamos en forma conjunta, las segundas y terceras líneas en forma realmente muy buena. Y finalmente se terminó sancionando, se dio vuelta esa prohibición ridícula que teníamos y por el otro lado se determinó que se invite a las provincias para los impuestos provinciales y municipales. Esto se podría haber hecho en un solo paso, en Brasil se hizo en un solo paso, vía Ley de Defensa del Consumidor, se prefirió ser respetuoso de las jurisdicciones y las competencias provinciales y se prefirió invitar a las provincias para que adhieran para mostrar ingresos brutos y tasas municipales. Y ahora vamos a ver qué pasó con eso. ¿En qué estamos entonces? Bueno, esto hay que entenderlo que el régimen está gateando. Esto tiene 2 fases, 2 momentos.
2 fases, nacional, provincial, municipal. Es decir, nacional es una, provincial, municipal la otra. Y 2 momentos, los impuestos fáciles y los más complejos de calcular. Los más fáciles son los que cada vendedor sabe perfectamente cuál es la alícuota que tienen que aplicar. Los más complejos son los que necesita la gente de cálculo que mencionaba antes y que eso está en análisis y con algo que está ya proyectado, que hemos tenido acceso y que en algún momento puede ver la luz. Y de esa manera se va a ver, entre comillas, la sal tributaria de toda la cadena y no solamente la del último eslabón. Bueno, ¿cómo estamos en las provincias? Bueno, todo el viento a favor a nivel nacional es viento en contra a nivel provincial. Cuando se cumplió un año, los expertos en comunicación, nuestro equipo de comunicación dijo, hay que cambiar el tono, porque como venimos, esto no se van a adherir. Y hay que empezar a incomodar. Y hay que empezar a hablar a palabra plena. Si acá nosotros entendemos que tenemos los impuestos más altos del mundo porque nos ocultaron los impuestos, no tenemos que ir a proponer transparencia. Tenemos que ir a reclamar transparencia. Y para eso, con ese acto lingüístico, utilizar palabras plenas, en forma directa, hablándole a los gobernadores. Matías. ¿Sí? Le queda 5 minutos. Perfecto. Muchas gracias, Clara. Allí vemos otro de los logros del equipo de prensa, una solicitada que cediendo espacios cada uno de los medios, tenemos allí que en una docena de diarios cedieron una página entera, donde está la solicitada que allí figura. Señores gobernadores, basta de ocultar impuestos, se acabaron las excusas. Y las provincias que no adhieran, antónimo de transparente, son turbias. Y como dice la Real Academia, de licitud dudosa. Que acá nosotros entendemos que no hay ninguna duda, porque la Constitución dice información adecuada y veraz, con lo cual nos tienen y están obligados a adherirse a este régimen, no es como el RIGI. Bueno, esto se apareció en una docena de diarios y es también justo reconocer que acá también hubo alguien que incidió mucho para que esto se lograra, que fue, digamos, la participación y el empuje de Julio Sayé, que está en el Comité de Comunicación de Lógica y que, bueno, junto con el equipo de prensa logró que en una docena de diarios apareciera esta solicitada, reclamando por la adhesión. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Tenemos 2 provincias adheridas, que son Mendoza y Chubut, procesos impecables en ambos. 2 en segunda línea, que son Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos, media sanción en una, resolución preparatoria en otra, Código Fiscal 2026 con un capítulo especial en otra, y después las otras 19 en silencio. Con lo cual, si ustedes entran en nuestras redes, País con Lógica, van a ver allí, digamos, que estamos siendo especialmente incisivos con las provincias y especialmente con aquellas que son las más importantes. Allí tenemos 18 proyectos de ley repartidos a lo largo de todo el país, de tanto del oficialismo como de la oposición. Con lo cual, para ir terminando, ¿en qué estamos? Bueno, por un lado, reglamentación y asistiendo en todo lo que es la implementación con las autoridades nacionales y con aquellas que se adhieren o se están por adherir, digamos, ayudando en lo que es la implementación de este régimen. Segundo, como impulsores también de este régimen, le mandamos cartas a los 24 gobernadores en enero, en marzo, en junio, y ahora estamos mandando la 4ª carta exhortando continuamente a que se adhieran y mostrándole a todos cuál es el estado de situación, incluyendo la provincia respectiva destinataria. Y lo más importante, la campaña que mencionábamos antes. Si acá pensáramos, si se me permite nombrar una marca, Fideos Luchetti. Si se lanzan los fideos Luchetti, vamos a decir, sin campaña, bueno, puede ser que el voz a voz, el boca a boca de la gente funcione, pero limitadamente. Para que se logre el efecto hay que hacer una bruta campaña. Bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer desde Lógica, de hacer una campaña que sea bien masiva. Es meter a la ciudadanía como cuña entre los políticos para decir, momento, esto es un tema, la austeridad en el gasto público y la razonabilidad de sus impuestos es un tema ciudadano, no es un tema de izquierda o de derecha. Seas de izquierda o de derecha, la austeridad en el gasto público y lo que es la razonabilidad de los impuestos es un tema nuestro, como por ejemplo la consolidación de la democracia. Lo mismo, en ese caso se metió la cuña y se dijo, esto no es un tema de políticos y militares, es un tema nuestro. Bueno, lo mismo estamos haciendo allí.
Y hacemos esta campaña con un presupuesto similar, como un producto de consumo masivo. El 50% está destinado a la concientización general del régimen y el otro 50% a la adhesión de las provincias. Y lo que queremos es que esto se transforme de ser un tema de conversación en que sea el tema de conversación. De pura casualidad, bueno, cada 3 semanas nosotros hacemos un Zoom abierto, mostramos la cocina de la campaña. Así que todos los que estén interesados en esta sala de participar de ese Zoom como oyentes, sin ningún compromiso, pueden hacerlo. Es en 2 horas más, a las 4 de la tarde, así que después le dejamos ahí a Esteban el link y cualquiera de ustedes que se quiera sumar, lo puede hacer. Y bueno, acá tienen algunas piezas de la campaña. Cada vez que compras papel doble hoja, el Estado te lo hace simple hoja. Cada vez que te compras un jean, el Estado te lo hace bermudas. Ahí está el 48% de los asientos ocupados por el Estado. Ahí está la botella de gaseosa que mencionábamos. Y algunas otras. Esto no es real, esto si nos alcanza el presupuesto lo vamos a hacer y ya está diseñado los distintos carteles de publicidad por la agencia Italia, que es la que se ocupa, la agencia de comunicación que se ocupa de las redes y de estas vías públicas. Y después hay aportantes en especie que son muy particulares. Uno de ellos es el Tano Pazman. El Tano Pazman lo trajo, estamos acá con Juan Luis Basombrío y con Jorge Steverling, y Juan dice, el Tano Pazman quiere colaborar con nuestra causa. Y desinteresadamente vino y hizo un spot en una estación de servicio de uno de nuestros aportantes. Y ese video de los impuestos en la toma de combustible, en la carga de combustible, tuvo 6 millones de visualizaciones. 4,5 con pauta de los donantes de Lógica y otro 1,5 millones en forma orgánica por otras plataformas. Y ahora salió el segundo. Si hay tiempo y funciona, Esteban, lo mostraremos, ¿no? Veremos. Bueno, vamos a ver si lo podemos ver. Otro que aportó 100 lunetas por toda la ciudad. Hay otro que es un hotelero que se vengó de los impuestos poniendo su cartel al lado del hotel en Bariloche. Cadena 3 pone los spots en forma gratuita para todos los oyentes. En los cines Atlas, si van, no se sorprendan de que van a ver el spot del Tano Pazman de combustibles, también cedido ahí por Javier Suez, el dueño de Film Suez. Como conclusión final, desde la sociedad civil, liderada por el sector empresario, tenemos una oportunidad irrepetible, única, para transformar esa cuestión política, hoy exclusivamente en manos de los políticos, para que pase a ser principalmente una cuestión ciudadana. Similar, como decíamos, al tema de la consolidación de la democracia y más allá desde un signo político, desde un lugar apartidario. Muchas gracias. Muchísimas gracias.